Familia de Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, caluroso y respetuoso saludo. Hoy vamos a hablar de un hombre muy poderoso, de un hombre muy grande dentro del cartel de Medellín y dentro de la mafia en la República de Colombia. Un hombre supremamente respetado en toda la mafia de Colombia. Era un hombre leal, un hombre respetuoso, un hombre muy fuerte. Era un paramilitar, un hombre de ultraderecha. Vamos a hablar de José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. José Gonzalo no era mexicano. Él amaba la cultura mexicana y se hacía llamar el mexicano. Siempre andaba de sombrero. Era un hombre que sus haciendas tenían nombre como Chihuahua, Cuernavaca, Mazatlán. Sus caballos les colocaba nombres referentes a la cultura mexicana. Amaba profundamente a México. Y sus cargamentos de cocaína, la mayoría llegaban a México. Allí los cogía Amado Carrillo y los pasaba a los Estados Unidos de Norteamérica. José Gonzalo Rodríguez Gacha fue socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Empezó con el patrón desde los años 70 y 80. Eran muy amigos. El patrón era compadre de José Gonzalo, le cargó un hijo. Nunca tuvieron absolutamente ningún problema, se apoyaban mutuamente. El mexicano tenía muchísimos hombres armados. ¿Por qué? En los años 80, la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla colombiana, ataca un laboratorio del mexicano en la selva. Se roban 10.000 kilos de cocaína, matan las personas que laboran en el laboratorio y matan al que llamamos cocinero, o sea, el químico, el que sabía procesar la cocaína. Eso era muy delicado en esa época porque el químico era el que tenía el secreto y el que tuviera un químico tenía todo dentro del mundo del narcotráfico en los laboratorios. Ahí es donde José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, entra en guerra con las FARC y se constituye en autodefensa y empieza a atacar las FARC. Trae los primeros fusil Galil a la República de Colombia, Galil 762, los trae en compañía del ejército con el general Farrulla Ninedia del ejército de Colombia, se une con los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil y empiezan a formarse los grandes grupos de paramilitares en Colombia, en el Magdalena Medio antioqueño con Henry Pérez, con Henry de Jesús Pérez, y allí empieza una gran operación en contra de la FARC. José Gonzalo Rodríguez Gacha financia, porque era un hombre demasiadamente rico, el exterminio de un partido político en la República de Colombia, la Unión Patriótica, que era un partido político de las guerrillas colombianas. Allí mueren más de 5.000 miembros, atacaron brutalmente a este partido político en complicidad con el Estado colombiano y en complicidad con la mafia, y todas estas personas acabaron con este partido político. Esto le salió costoso a la FARC haber atacado un laboratorio de José Gonzalo Rodríguez Gacha. El mexicano era un guerrero de la calle, era un buen amigo y un buen enemigo. El que tuviera guerra con el mexicano estaba muerto. Era un hombre que manejaba su organización él solo. Era un hombre autónomo, era militar y financiero. Yo recuerdo que muchísimas veces él se escondía dentro de la infraestructura de Pablo Escobar. En una oportunidad tenía un infiltrado en su organización y no sabía quién era, y mientras tanto estuvo andando con nosotros. Llegamos a la espesura de las selvas del Magdalena Medio, donde él tenía muchas haciendas, pero estaba hacia las haciendas del patrón, detrás de la hacienda Nápoles. Me decía: Pope, vámonos a tirar el radio. Yo iba, le colocaba la antena, la batería y colocaba un radio de 2 metros UHF y empezaba a llamar a las personas que le debían dinero. Otro narcotraficante, le marcaba yo y él pasaba y le decía: ¿qué, mijo? ¿Usted qué hace durmiendo? Usted debiéndole $3 millones al mexicano. Bueno, mi hermano, levántese, le doy tantos días para que me pague. Y si no le pagaban, era hombre muerto. Era un hombre que manejaba más de 15.000 guerreros, todos con fusiles, ametralladoras de M60. Se movía con muchísimos hombres. Tenía una avanzada, tenía sus escoltas propios siempre con fusiles, con cruzados de cananas, con pistolas, con granadas. Llevaban ametralladoras M60, donde él estaba empotraban ametralladoras .50. Tenían un nido de ametralladoras .50 para defenderse de los helicópteros. El mexicano era oriundo de Pacho, Cundinamarca. Es un municipio a 88 kilómetros de la ciudad de Bogotá, pero el mexicano se movía en el Magdalena Medio antioqueño y amaba Antioquia y a Medellín. Y era un gran amigo de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El mexicano, como dije antes, amaba profundamente la cultura mexicana. Aquí vinieron cantantes como Tony Aguilar y todos estos grandes cantantes de la música mexicana estuvieron en las fincas de José Gonzalo Rodríguez Gacha, en Magdalena Medio y en Pacho, Cundinamarca.
amaba con locura los caballos de paso fino. Su gran caballo, su caballo estrella era Tupac Amaru, que para la época valía $3 millones, que era muchísimo dinero en los años 80 y 90. Hace poco, más o menos como 2 o 3 años, le preguntaron a un general de la policía colombiana, el general Serrano, que fue director de la Policía Nacional, que qué opina de José Gonzalo Rodríguez Gacha. Y dijo que José Gonzalo Rodríguez Gacha era muchísimo más poderoso que Pablo Emilio Escobar Gaviria, que cuando a Pablo Escobar le hablaban de José Gonzalo Rodríguez Gacha, que el patrón temblaba. Pablo Emilio Escobar Gaviria nunca le tuvo miedo a ningún hombre en su vida, respetaba a los grandes guerreros. Con el mexicano nunca tuvo ni un sí ni un no, no tuvo absolutamente nada, eran grandísimos amigos. José Gonzalo Rodríguez Gacha era el gran socio de Pablo Escobar Gaviria y el gran amigo. José Gonzalo Rodríguez Gacha iba contra el que fuera, atacó un gran esmeraldero, a Gilberto Molina, era un hombre, un guerrero muy fuerte de las minas de Muso en Boyacá, mata a Gilberto Molina en complicidad con los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil. Se disfrazan de militares, llegan a una fiesta donde estaba Gilberto Molina con cantantes de música guasta autóctona colombiana con las hermanitas Calle, y allí matan a Gilberto Molina. Lo matan de una operación muy grande de puro paramilitarismo. El mexicano quería tomar el control de las minas de Esmeraldas, pero no lo pudo conseguir, ya que hubo otro guerrero de las minas, don Víctor Carranza, que fue en guerra en contra del mexicano y pagó y financió la muerte del mexicano junto con el cartel de Cali. El mexicano siempre acompañó a Pablo Emilio Escobar Gaviria en todas sus guerras, siempre lo apoyó con dinero, con hombres, y el mexicano era muy fuerte en las montañas por sus paramilitares, pero toda la fuerza del cartel de Medellín estaba en las calles con los guerreros de las calles de tenis y de pistolita en la mano, que éramos nosotros los 3.000 sicarios de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El mexicano, ¿por qué quería tanto a Pablo Escobar? Porque el patrón siempre lo apoyó. En una oportunidad el mexicano tuvo muchos fracasos en su tráfico de cocaína, se le cayeron muchos aviones, muchas cosas, y llegó un momento en que el mexicano se quebró. Tenía propiedades, tenía caballos, tenía fincas, tenía muchísima cosa, pero efectivo no tenía. El mexicano vino a Medellín y el patrón lo llevó donde Kiko Moncada, que era un empresario de la cocaína, un rey Midas de la cocaína. El patrón le dijo al mexicano, mira, Kiko, haceme un favor y le compras al mexicano 10 kilos de cocaína que tienen en Miami. Eran 10 kilos que le quedaban nomás y están en mal estado. Kiko Moncada dijo, no, tranquilo Pablo, México, venga, yo le compro los 10 kilos como si estuvieran se los pagó. Y el mexicano, lo único que tenía así rápido para vender eran 200 kilos de oro. Se los vendió a Jorge Luis Ochoa Vázquez. El oro lo movieron desde el Magdalena Medio hasta la ciudad de Medellín y se le entregaron a Jorge Luis Ochoa Vázquez. Con este dinero el mexicano recompuso sus rutas y en menos de 6 meses estaba supremamente millonario, un hombre exageradamente rico. Cuando el mexicano tenía algún problema dentro de su organización, infiltrado o algo, que empezaba a ver cosas raras, siempre se ocultaba dentro de la organización del patrón. El patrón nunca visitaba a un mafioso, nunca, pero nunca. Al único mafioso que visitaba Pablo Emilio Escobar Gaviria era José Gonzalo Rodríguez Gacha. Nosotros estuvimos en la hacienda de José Gonzalo más de una vez, íbamos en los helicópteros del patrón, íbamos 3 o 4. Cuando el mexicano venía donde el patrón, siempre venía con muchísima seguridad, pero no era por el patrón, sino para él tener su propia seguridad. En eso era muy celoso el mexicano. Él andaba con 60, 70 hombres armados hasta los dientes. Otra de las pasiones de José Gonzalo Rodríguez Gacha era el fútbol. Le fascinaba jugar fútbol, jugaba con el patrón, con Pablo Emilio Escobar Gaviria. A veces se hacían picaditos de fútbol en las haciendas de ellos, en la hacienda Nápoles, acá en Medellín cuando estábamos acá en la guerra y había tiempo de distraernos, se jugaba fútbol. No era muy buen jugador, era igual al patrón, pero ahí hacía sus goles el mexicano. A raíz de su amor por el fútbol, él toma el control del 100% del equipo de los Millonarios de la ciudad de Bogotá. Allí tenía sus acciones, allí compraba y vendía jugadores. Le gustaba hablar de fútbol y discutir de fútbol. Rabiaba cuando los Millonarios perdían un partido y le fascinaba que el equipo de los Millonarios le ganaran al equipo del cartel de Cali, para esa época el América de Cali. El Millonarios para el mexicano era todo. Sus grandes trofeos eran el equipo, los Millonarios, su caballo Tupac Amaru y su ejército. Eran sus grandes trofeos y una gran esmeralda que le dio un día. Me la mostró, inmensa, grandísima. Me dijo que esa esmeralda era gota de aceite, podía valer $30 millones. Yo no conozco esmeraldas, pero eso lo dijo el mexicano. Y me dijo, Pope, ¿usted sabe la gente que ha muerto por esta esmeralda? Y le dije, no, México, me imagino que muchísimo. Era un hombre que sencillo, se podía hablar con él tranquilamente. Yo le decía a México,
y era un buen amigo mío y era un gran aliado, un gran amigo de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El mexicano era un hombre serio, muy serio, le gustaba echarse su whisky, se emborrachaba bastante, muy enamorado, tenía unas novias muy bonitas, era un hombre que sonreía sutilmente como todos esos líderes, miraba pícaramente así, se sonreía. Yo lo vi muy feliz el día que Jorge Luis Ochoa Vázquez trajo a Colombia a Miguelito, el terrorista de la ETA, que nos enseñó a nosotros a hacer los carros bomba. Estábamos ensayando los carros bomba en la pista de la Hacienda Nápoles, en la cabecera. Allí se detonó un carro viejo, un Buick 57, y cuando estalló ese carro bomba, ese día vi carcajearse al mexicano. Sabía que estaba ganada la guerra en contra de la extradición. El mexicano acompañó a Pablo Escobar en muchísimas oportunidades. Estuvo con Pablo Emilio Escobar Gaviria en la fundación del MAS, muerte a secuestrador en el año 1981. Estuvo con Pablo Emilio Escobar Gaviria en Panamá cuando matan al ministro Rodrigo Lara Bonilla. Y estuvo con Pablo Emilio Escobar Gaviria en Nicaragua cuando el piloto norteamericano Barry Seal les toma las fotos en el aeropuerto de Managua, Nicaragua. El mexicano también apoyó a Pablo Escobar Gaviria a fundar los extraditables en el estadero La Rinconada en Antioquia. El mexicano también acompañó a Pablo Escobar Gaviria en su guerra en contra del cartel de Cali. Por acompañar al patrón en la guerra con el cartel de Cali muere José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. El mexicano muere el 15 de diciembre del año 1989. El mexicano sale en una avioneta desde una pista cerca de la Hacienda Nápoles en Magdalena Medio y va hacia la ciudad de Cartagena. Lo cita allí Jorge Velázquez, el navegante. ¿Quién es Jorge Velázquez, el navegante? Era un hombre que era de muchísima confianza de José Gonzalo Rodríguez Gacha. El mexicano le tenía gran aprecio, eran grandes amigos y eran socios en el tráfico de la cocaína. Pero el navegante es un traidor y este traidor tenía contacto con Miguel Rodríguez Orejuela en el cartel de Cali. El navegante le comenta a Miguel Rodríguez de que se va a encontrar con el mexicano en Cartagena. El mexicano antes de irse, estamos en el Magdalena Medio, llegó con su hijo Freddy y sus escoltas. El patrón le dice, México, no te vas por allá para Cartagena, eso es muy peligroso. El mexicano le dice, no, yo quiero llevar a mi hijo Freddy, que le decían Pocillo, para que él vaya viendo toda la infraestructura del narcotráfico. Voy a abrir una nueva ruta en Cartagena con el navegante, con Jorge Velázquez. Yo quiero que él aprenda porque yo me voy a esconder del todo, Pablo. El patrón le dice, México, no te vas por allá. El mexicano dijo, no, Pablo, no pasa nada. El navegante es mi gran amigo, es un hombre de total confianza. El patrón le dice, ojo, que esto sabe todas las guerras que tenemos. El mexicano se va, llega a Cartagena, el navegante lo entrega al bloque de búsqueda de la Policía Nacional. El mexicano detecta que viene la policía, es alertado por un miembro de la policía en Cartagena, que estaba apoyando al mexicano en Cartagena. El mexicano huye en una lancha rápida hacia Toluco Beñas. Llegando a Toluco Beñas lo sorprenden dos helicópteros del bloque de búsqueda. El mexicano atraca la lancha, se tiran, tratan de mimetizarse. El mexicano toma un camión y se separa de sus hombres y de Pocillo. Los helicópteros combaten con los hombres del mexicano y con su hijo Freddy, los dan de baja y el mexicano sigue por la vía pavimentada. De lejos ve un retén de la infantería de marina. El mexicano se tira pensando que están en el operativo, se baja pistola en mano, un infante de marina lo alinea y mata al mexicano. En ese momento, en la balacera llegan los helicópteros del bloque de búsqueda, le disparan al cadáver del mexicano y dan como positivo para la Policía Nacional la muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha. Jorge Velázquez, el navegante, tenía unos problemas jurídicos y es llevado a las instalaciones de la Dijín. Allí no se sabe quién trató de matar a Jorge Velázquez dentro de la Dijín, entonces los norteamericanos se llevan a Jorge Velázquez a Miami y hoy en día vive en la ciudad de Miami. Es un traidor, es un mal ser humano, se mofa de ser un traidor y entregó a su amigo José Gonzalo Rodríguez Gacha, lo entregó por el dinero de la recompensa, por nada más. Por el mexicano, el cartel de Cali dio $5 millones y la embajada norteamericana $2 millones. Este dinero le fue entregado al traidor Jorge Velázquez, alias el navegante. El mexicano nació el 14 de mayo de 1947 y murió en 1989, de 42 años de edad. Era un hombre fuerte, campesino, muy bien puesto, orgulloso, hablaba duro. Era un hombre que miraba a los ojos así como Pablo Emilio Escobar Gaviria. Cuando se encontraba con el patrón, era una amabilidad total. Eran muy amigos, pero muy amigos. Lo que les dije antes, Pablo Escobar nunca visitaba a nadie en sus haciendas y visitaba a José Gonzalo Rodríguez Gacha. El cadáver del mexicano reposa en su pueblo natal, Pacho, Cundinamarca.
está en el cementerio del pueblo, allí ni siquiera tiene marcas, está incógnito, su familia dijo que no le colocaran el nombre de Gacha. Fue un hombre que quiso hacer todo en su vida, fue muy pobre, anduvo en las calles de Bogotá, se dice, no está confirmado, que fumaba crack, y después ya él se regeneró y empezó a entrar en el mundo del narcotráfico. Fue bandido en las calles de Bogotá, fue atracador, andaba por los bares de las prostitutas y allí se formó como bandido. Un hombre muy fuerte, un guerrero leal, un hombre que siempre estuvo en todas las guerras con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fue un hombre que nunca tuvo ni un sí ni un no con Pablo Escobar. Colocó dinero, colocó sus hombres y todo esto para el bien del cartel de Medellín, entre comillas. El mexicano fue muy amigo de los hermanos Castaño Gil, pero muy amigo porque los hermanos Castaño Gil eran de ultraderecha, el mexicano de ultraderecha. Pablo Escobar Gaviria era tan inteligente y tan poderoso que manejaba la izquierda y manejaba la derecha. Mientras estuvo vivo José Gonzalo Rodríguez Gacha, el patrón nunca dejó que mataran gente grande de la izquierda. No paró la muerte de todos los miembros de la Unión Patriótica. ¿Por qué? Porque el patrón era consciente de que las FARC habían matado al padre de los Castaño y que las FARC habían atacado el laboratorio de José Gonzalo Rodríguez Gacha, se habían robado la cocaína y habían matado a toda la gente. Y el patrón siempre estaba con el que tenía la razón. La pasión de José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, era la guerra, su pasión el tráfico de la cocaína, su pasión los caballos, la cultura mexicana, le gustaba el whisky y las buenas mujeres. Era un hombre de guerra y para la guerra. Lo voy a definir en dos palabras que ya las dije. Era un buen amigo y un buen enemigo. Fuerte abrazo. Les habló John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el general de la mafia.